Sean todos bienvenidos a este Juris Café. En nombre de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Evangélica, les damos la más cordial bienvenida a este foro jurídico. Este foro tiene el objetivo de orientar a la ciudadanía en general acerca de temas jurídicos que están en el tapete. ¿Y cuál es el tema que les traemos hoy a ustedes? Un tema muy importante. ¿Es legal obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19? Esa pregunta será respondida por invitados especiales que nos acompañan hoy, tales como los docentes de nuestra universidad, representantes del Ministerio de Salud Pública, en este caso del Hospital José María Cabral Ibáez. Al respecto, pues, nuestras conductoras, Milagros Marte y Ana Rosario, pues, le van a orientar al respecto. Muchas gracias a la licenciada Juliana Rosa, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Evangélica, tanto en el recinto de Santiago como Santo Domingo. Darle primeramente las gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy en este gran espacio de Juris Café. También darle las gracias a todos los invitados y panelistas quienes compartirán con nosotros esta tremenda interrogante e importantísimo tema que tenemos para hoy y para todos ustedes. Con nosotros tenemos como invitados especiales de representantes del Ministerio de Salud Pública al licenciado Zuly Batista, especialista en Derecho Constitucional y quien es el consultor jurídico del Hospital María Cabral Ibáez. Así tenemos la participación del doctor Manasés Peña, quien es especialista en radiología y director médico del Hospital José María Cabral Ibáez. Y para continuar con la presentación de los demás panelistas, mi compañera conductora, la licenciada Milagros Marte. Saludos. Yo soy Milagros Marte. Para mí es un honor y un placer estar aquí haciendo la presentación de este segundo Juris Café, donde tenemos un tema de mucho interés y de bastante actualidad. Es un tema que ha sido debatido desde el Congreso Nacional hasta las redes sociales. En la actualidad, en nuestro país tenemos 4.250.000 personas inoculadas con las 2 dosis. Lo que es importante que toquemos este tema de si es legal o no obligar a las personas a hacerlo. Importante es, ya que estamos viendo varios puntos de vista, aquí me toca presentar a nuestros colegas, compañeros, docentes, expertos en el tema, constitucionalistas y penalistas, licenciado Sandy Peralta, docente de nuestra Universidad Nacional Evangélica, licenciada Fabiola Batista, docente nuestra también, y licenciado Cristino Peña, docente. El día de hoy también nos acompaña un excelente comunicador de esta ciudad de Santiago y que también es el coordinador de la Escuela de Comunicación Social de esta Universidad Nacional Evangélica. Es el licenciado Juan Carlos Bisonó. Él también va a emitir su opinión acerca si es legal o no obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19. A continuación escucharemos la opinión y el parecer, la posición de cada uno de nuestros invitados. Para dar inicio a este gran debate, de esta gran interrogante de que si es legal o no obligar a las personas a vacunarse, vamos a tener la primera participación y será del licenciado Zuly Batista, quien nos dará su parecer y su criterio con relación a este importante tema. Con ustedes, el licenciado Zuly Batista. Muy buenas tardes. Gracias a la universidad por invitarme a esta gran entrevista de Juris Café, segundo programa.
ya de prestigiosa universidad. Buenas tardes también a los compañeros que me persiguen aquí en esta entrevista. Sobre el tema que si es obligatorio vacunar o inocular a las personas, en este caso a los ciudadanos dominicanos que nos compete, yo entiendo, en términos personal, ya basándome en la Constitución Dominicana, que sí se puede obligar a la persona a vacunar. Ahora, si entramos en la obligación de vacunar al dominicano, que entendemos que el dominicano es un ser especial, el dominicano es un ser especial a nivel mundial, y basándonos ya en dicha pandemia, el dominicano, si tú le pones la obligatoriedad de inocularlo o vacunarlo, ya el Estado le va a hacer eso le va a ser extremadamente imposible sancionar a cada ciudadano o caerle atrás a cada ciudadano para sancionarlo. Ahora, ¿en qué me baso? En la Constitución de la República Dominicana, la Carta Magna que nosotros nos regimos como dominicanos. Vamos a citar. En el artículo 42 de la Constitución dice derecho a la integridad personal. En su capítulo 3 dice: nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto, que aquí es que me baso para decir que sí se puede obligar, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. Vuelvo y reitero, aquí es que yo me baso para si se puede obligar al ciudadano a vacunarse. Estamos en un estado de pandemia, un estado donde el COVID-19 a nivel mundial, para mí es histórico, porque como persona joven, nunca había visto eso, si no había historia de la gripe española y todo eso, para mí es histórico. Sí se puede obligar a través de artículos. ¿Por qué? El COVID-19, como todo el mundo sabemos, se contagia. Aquí habemos un grupo de personas profesionales, no sabemos quién lo tiene. Puede contagiarnos y eso pone en peligro la vida de las personas, el dominicano que esté cerca compartiendo. Entonces, ahí, a través de ese artículo constitucional, el Estado, vuelvo y reitero, puede obligar a la vacunación. Entonces, en ese sentido, vuelvo y reitero, el Estado se le haría muy cuesta arriba sancionar el mismo, porque estamos en un estado de pandemia y es importante que los dominicanos entendamos que somos, vuelvo y reitero, entes especiales a nivel mundial, que acatemos los protocolos del lugar que da el excelentísimo presidente. Ahora, ¿qué veo yo viable de las autoridades de salud pública y de Servicio Nacional de Salud y a través del Estado? Donde el gobierno, felicitarlo, que el doctor más adelante me va a corregir, el gobierno está motivando, incentivando a que la persona se vacune, ya que no puede entrar a la obligación de vacunar, para que el ser humano, el dominicano, vaya y se vacune voluntariamente y así ponga su responsabilidad personal. ¿Es cuánto? Excelente participación del licenciado Zuly Batista, representante de Salud Pública. Inmediatamente pasaremos con nuestro segundo participante, el doctor Manasés Peña, quien también dará su parecer y dará su criterio con relación a que si es legal obligar a las personas a vacunarse. Con ustedes, el doctor Manasés Peña. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias a la universidad por la oportunidad que nos da de estar ante este importante foro, y para nosotros es un alto honor compartir el foro con estos distinguidos profesionales que nos van a edificar en el día de hoy. Yo pienso que hay varios acápites que nosotros tenemos que analizar. Siempre he sido un defensor de los derechos del individuo, de los derechos humanos. Y quizás el término de obligatoriedad para las vacunas es un poquito chocante desde el punto de vista de esos derechos, ya que las vacunas deben ser un derecho, no una imposición. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que llevan a una persona a no querer vacunarse? Y entonces aquí entra lo bioético y lo ético.
Las vacunas, independientemente del tiempo en que hayan sido probadas y de los estudios que se hayan hecho, cuando se aprueban porque ya hay una base científica de que pueden librarnos de las enfermedades. En este caso, para la COVID-19, que es la que tenemos ahora y la que está azotando el mundo. Entonces, cuando hay personas que deciden no vacunarse, hay personas que son antivacuna, y eso nosotros lo entendemos porque el que es antivacuna está protegido porque es pro vacuna. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que si tenemos un gran porcentaje que nos gusta la vacuna, los pocos que son antivacuna no van a tener riesgo porque la enfermedad no va a estar circulando y ellos no tendrán riesgo de infectarse. Entonces, usted puede tener derecho a no vacunarse, pero los que somos vacunados tenemos derecho también a vivir en un ambiente de poco riesgo. Entonces, cuando usted no quiere vacunarse, usted pone en riesgo la salud de los demás. Entonces, más que obligar a las personas a vacunarse, yo pienso que lo que sí podemos hacer y es legal, y es lo que debiéramos estar discutiendo en este momento, son las restricciones que usted va a tener si usted no lo hace. Por ejemplo, hay países que tienen que para usted entrar a su país, usted tiene que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, porque la fiebre amarilla es endémica en algunos países de Sudamérica y en algunos países del África. Si usted en el check-in, cuando va a estos países, no tiene esa vacuna de la fiebre amarilla, usted sencillamente no entra. ¿Es legal eso? Quizás no sea legal porque le están violando el derecho. Ahora es una restricción que ellos tienen y usted tiene que acatarse a eso porque es una regla que tienen. Es importante también decir que cuando se quiere imponer y cuando se quiere obligar a ponerse la vacuna, no se hace pensando en el bien común, en la generalidad de todo. Porque el que debiera estar interesado en ponerse la vacuna es la persona para evitar tener que sufrir la enfermedad de forma grave, como lo que se ha dicho que le pasa a las personas que no tienen la vacuna. Las estadísticas están claras y están ahí, y ahora nos han dicho que más del 95% de los que están falleciendo son los que no tienen vacuna. Entonces, yo pienso que esta es una razón más que importante y necesaria para que las personas entiendan que, si bien es cierto, no es obligatorio, es necesario que se vacunen. Excelentísima participación del doctor Manasés Peña, representante del Ministerio de Salud. Y ahora continuaremos con los demás panelistas, quienes serán invitados al escenario por mi compañera conductora, la licenciada Milagros Marte. Bien, ahora vamos a pasar a ver la misma cuestión desde el punto de vista legal de nuestros panelistas invitados y docentes de nuestra Universidad Nacional Evangélica. Vamos a presentar al licenciado Cristino Peña con el tema. Muy bien, gracias. El tema de realmente si es obligatorio o no es un asunto constitucional. Comencemos por el artículo 61 de la Constitución, donde realmente hay un derecho a hacerlo. Y hay un derecho también del Estado garantizar la salud de cada ciudadano dominicano. Ese artículo 61, como un derecho fundamental, se conecta con el artículo 74, numeral 4, donde realmente se establece que realmente hay que obedecer
a los planteamientos constitucionales del Estado como responsable de manejar la salud pública, aplicar todas las medidas necesarias que el Estado entienda que debe de hacer a favor de cualquier tipo de situación que se presente en términos de salud. Pero hay un mandato interesante en la Ley 4201. La Ley 4201, en su artículo 64, establece la obligatoriedad de la vacuna. Eso no hay duda. Que tímidamente la Constitución como que en cierto momento es ambivalente en cuanto a los planteamientos de que no establece la obligatoriedad, pero interpretando bien la Constitución le da autoridad a las demás normativas, por ejemplo, a la normativa 2118, a la normativa 4201, para que se establezca la obligatoriedad de la vacuna, a los fines de detener, que no es un problema nacional, es un problema internacional, es un problema mundial, la enfermedad del COVID-19. Entonces yo creo que no solamente la normativa de la 4201 establece la obligatoriedad en su artículo 64, en el artículo 44, 46 del Código Laboral, el código le da el mandato a los empleadores para que garanticen precisamente que no se siga, que no siga avanzando el COVID, y los empleadores están obligados a mandar a hacer los análisis médicos necesarios. Artículo 44 y 46 del Código Laboral. No estamos hablando exclusivamente de lo que dice la Constitución, estamos hablando de lo que establece la normativa. Y en ese sentido, me sumo a la obligatoriedad. Ahora, hay una condición para la obligatoriedad. Esas vacunas tienen que estar autorizadas por organismos internacionales. Si no está autorizada por organismos internacionales, entonces la obligatoriedad se cae, porque es una de las condiciones que establece la Constitución. Yo creo que por ahí anda el asunto, y aunque está dividida la posición a nivel no de solamente de República Dominicana, de Santiago, del mundo, en si es o no realmente legal, vamos a seguir con esa pregunta hasta que la pandemia o superemos la pandemia o la pandemia nos arrope. De manera que ahí están nuestras observaciones legales. Muchísimas gracias, licenciado Cristino Peña, quien nos ha dado una posición bastante clara al respecto. Vamos a continuar ahora con la licenciada Batista, quien es experta también en el tema en Derecho Constitucional y Penal. Bien, gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar con todos ustedes compartiendo de este tema tan interesante. Decir que comparto totalmente el criterio externado por el doctor. Ciertamente, desde el punto de vista científico, se ha comprobado que las vacunas constituyen el método más eficaz para combatir las enfermedades que son propias de los virus. Y evidentemente son medios para la protección y para la prevención de todos y cada uno de los ciudadanos. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos que asumir que la vacuna comporta una injerencia, es decir, me van a introducir a mi cuerpo una sustancia que es ajena al mismo. Y en efecto, debemos de partir de la regla de que para que una persona sea vacunada necesitamos necesariamente su consentimiento. Desde el punto de vista del marco legal, es un tema bastante complejo, porque fíjense que si soy adulto
y evidentemente puedo ejercitar mis derechos fundamentales, yo decido si me vacuno o no. Ahora bien, hay otro tema con relación a los menores de edad, a las personas que tienen una condición particular, que obviamente quien decide si le interpone o no la vacuna son sus padres, tutores o representantes legales. Importante advertir que son varios los motivos por los que una persona decide no vacunarse. Y evidentemente no son motivos que pudiésemos cuestionar. Por ejemplo, una persona se puede decir no me voy a vacunar por creencias religiosas o filosóficas. Simple y llanamente con asumir no me voy a vacunar porque esa vacuna es contraria a la ley de Dios. No me voy a vacunar porque la vacuna es antinatural. Otros deciden no vacunarse porque temen a los efectos adversos que tienen las vacunas. Este punto es importante porque evidentemente es incuestionable que de manera eventual e imprevista una vacuna puede causar reacciones adversas. Y científicamente así está comprobado. Es decir, que de manera inesperada una persona vacunada puede sufrir lesiones o daños en ocasión de la misma. Y finalmente, un punto que motiva a la población a no vacunarse es la desconfianza por la vacuna. La desconfianza porque me produce una inmunidad que es temporal y evidentemente voy a cuestionar la eficacia y la calidad que pudiera tener la misma. Y dentro de ese mismo contexto, el hecho del factor económico, el interés desbordado de las farmacéuticas por hacerse valer de las patentes, que contrasta con el interés que tiene el Ministerio de Salud con aras a garantizar la salud del Estado propiamente dicho. Entonces, de todas esas prerrogativas que no pudiésemos nosotros establecer de manera absoluta que tiene o no tiene razón el particular en argumentarla al momento de negarse a vacunarse, se extrae que hay facultades que él está ejercitando. Y cuando nos vamos a la norma constitucional, los artículos 37, 38, 39, 42, 44, 43 de la Constitución, me hablan de derechos fundamentales que se ven envueltos cuando hay una vacuna. Mi intimidad, mi dignidad, mi autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, evidentemente la integridad física y, ¿por qué no?, la libertad de culto. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos y cada uno de esos derechos, vemos si es posible vacunar a una persona en contra de su voluntad. Estaríamos entonces advirtiendo que la vacuna en contra de la voluntad de la persona comporta limitación al ejercicio de determinados derechos fundamentales. Ahora bien, desde el punto de vista constitucional, los derechos fundamentales no son absolutos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si bien es cierto que en principio yo puedo asumir no vacunarme y consecuentemente verificar el riesgo que comporta el no vacunarme, lo cierto es que cuando partimos de la tesis que el no vacunarme no solamente trae riesgos para mí, sino que estoy trayendo riesgos respecto de la población, entonces hay un interés de conflictos y un interés de derechos. Entonces, podríamos nosotros, desde el punto de vista normativo, fundamentar la existencia de una vacuna obligatoria. La respuesta está en el artículo 74, numeral 4 de la Constitución de la República, que establece de manera expresa que cuando haya conflicto entre derechos fundamentales, pues necesariamente, ¿verdad?, que vamos a hacer un nivel de ponderación respecto de los mismos. Obviamente, con esto no estoy diciendo que la vacuna puede ser obligatoria y punto, no. La vacuna puede ser obligatoria por disposición normativa, pero hay aspectos objetivos que deben conjugarse para que la misma pudiera ser declarada así. Y la situación sanitaria actual en nuestro país evidentemente no dan al traste con la justificación de que en este momento se haga una disposición obligatoria, sino que lo más adecuado es continuar el proceso de vacunación y conforme a lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? El gobierno tiene que seguir con el compromiso de informar y motivar a la población para que de manera voluntaria se vacune. Ojo con eso, tenemos la prerrogativa de que a través de la ponderación de los derechos que están aquí en conflicto, es decir, mi interés particular frente al interés colectivo,
que sería lo que estamos viendo desde el punto de vista de la salud, se pudiera hacer un conflicto en el que se dé como resultado el establecimiento legítimo de una vacuna. Para eso, tendríamos que partir de la necesidad de que se haga un peligro inminente que afecte a la colectividad y evidentemente va a primar la colectividad frente al interés individual del individuo. ¿Cuál es la limitación mayor que tiene la República Dominicana? No tenemos precedentes al efecto. Ni siquiera si nos vamos al derecho comparado encontraríamos un caso que de manera específica nos dé solución al conflicto. Entonces, cuando analizamos que tenga que ver con obligar a la población a vacunarse, la mayoría de precedentes están asociados al común denominador de la vacuna que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes, o sea, menores de edad que van a depender de otros. Y evidentemente en esas decisiones, por ejemplo, el Tribunal Superior de Argentina estableció en una sentencia de fecha 12 de junio del año 2012 que debía primar la obligación de vacunar a un niño menor de edad por encima del derecho de culto que tenía el padre, dada la situación particular de que se trataba de una enfermedad que había sido probada la vacuna de manera científica para evitarla y que no podía arriesgar la vida del niño. Entonces había una ponderación en ese caso. Sin embargo, advierte el tribunal argentino que no significa esto que la vacunación sea obligatoria. Un referente importante es, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español y el ordenamiento jurídico de España por igual. Ellos, para el año 1944, tenían una ley de salud que establecía la vacunación de manera obligatoria. Pero ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista de la óptica constitucional, ellos advierten que era inadecuado mantener la limitación a derechos fundamentales y obviamente era arbitraria esa decisión. Por lo que para 1980 ellos deciden, mediante la ley número 22 en aspectos constitucionales, eliminar totalmente esa prerrogativa de obligatoriedad y establece que en caso de necesidad, de peligro inminente, ¿verdad?, frente a intereses colectivos, con intereses individuales, pues sí era posible disponerla. Entonces, importante, por ejemplo, para nosotros poder ver la posibilidad de que se viabilice, podemos tomar como parámetros que haya una necesidad de hacer esa limitación y esa necesidad debe estar fundamentada en la existencia objetiva de un peligro inminente hacia los derechos colectivos que comportarían el derecho a la salud de la población dominicana. Y evidentemente también comporta la necesidad de que esa limitación se haga a través de una medida que resulte proporcional. Fíjense que si el Estado decidiera obligarnos a colocarnos la vacuna, pues evidentemente tendría que tomar las medidas que no afecten o no menoscaben la dignidad de la persona, que es otro aspecto que dentro de la legislación española comporta. Y evidentemente es necesario para que la medida no sea ilegítima que la misma haya sido adoptada sin violentar el núcleo duro o el núcleo esencial del derecho, en este caso de la persona, porque la limitación va a existir. Entonces, el Tribunal Constitucional también de España advierte la necesidad de que esa limitación sea por una disposición legal. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? La Ley General de Salud, en el artículo 64, establece que el Ministerio de Salud Pública tiene la potestad de declarar obligatoria una vacuna, ¿verdad? O las vacunas que entienda pertinente. Evidentemente, no cuestionamos las disposiciones que ahí se establecen porque se trata de un tema científico. Ahora bien, desde el punto de vista de la viabilidad de los derechos fundamentales, habría que ver cómo se aplica esa medida, sobre todo si nos atenemos a que la Constitución es posterior a la promulgación de esa ley. De suerte que pudiera generar, como es una disposición administrativa, ciertos conflictos y por demás la misma podría ser objeto de los ataques de las vías con las que nosotros contamos. Entonces, en definitiva, ciertamente los derechos fundamentales no son absolutos y sí se puede limitar, en este caso particular, determinados derechos de las personas cuando hay un peligro inminente frente al derecho a la salud de la colectividad. Fíjense que estaríamos frente al derecho individual, al derecho colectivo, pero necesariamente
tienen que obedecer a criterios de necesidad y proporcionalidad, a sabiendas de que el Estado no está habilitado para cercenar derechos, sino más bien que pudiera limitarlos, y esa limitación está sujeta a temporalidad y a razonabilidad, siendo que la desproporcionalidad de la medida impuesta podría desembocar en ilícita y obviamente en una violación a derechos humanos. Es cuanto. Excelente, muchísimas gracias a la participación de la licenciada Fabiola Batista, quien ha agregado elementos nuevos bastante interesantes a nuestro panel de hoy. Vamos a continuar con el licenciado Sandy Peralta, docente de nuestra Universidad Nacional Evangélica, para escuchar su posición. Bien, primero, gracias a las autoridades universitarias por haberme dado la oportunidad de participar en este interesantísimo foro, la segunda versión de este Juris Café, específicamente en la persona de nuestra directora Juliana Rosa. Dar las gracias a los copanelistas con los cuales comparto esta tribuna y destacar a su vez las excelentes ponencias que los mismos han hecho. Fíjense, señores, siempre estos diálogos respecto de derechos fundamentales, derechos humanos, resultan sumamente fecundos, sobre todo en una época como esta, en que una pandemia desconocida en estos tiempos modernos, ya que la última pandemia que asoló, digamos, con los rasgos que estamos viviendo en el día de hoy, fue en el 1918, con la llamada gripe española, que dicho sea de paso, no nació en España, sino en Kansas. Recibió este nombre a raíz de la difusión que tuvo en los medios de España, ya que estábamos ante el final de la Primera Guerra Mundial, debemos posicionarnos en el 1918, y por tanto, tras la guerra existía en los distintos estados una especie de censura a la opinión pública para dar a conocer ciertas cifras. De manera que en España sí se verificó esta difusión de esta enfermedad y por tanto, como la prensa, digamos que insistía y destacaba tanto las cifras, las estadísticas respecto de la gripe española, entonces recibió este nombre. Respecto del tema que nos congrega en el día de hoy, ¿es constitucional, es legal que se obligue a las personas a inocularse? Lo cierto es que la opinión respecto de la jurisprudencia y de la doctrina no es unitaria, no es pacífica. Si nosotros, por ejemplo, señalamos algunas personalidades vinculadas a tratar el tema constitucional, vamos a poder verificar que, por ejemplo, en el periódico Diario Libre sale una reseña donde Perdomo, Nasib Perdomo, así como Cristóbal Rodríguez, se refieren justamente al tema al que se contrae nuestra actividad. Señalan ellos, en este caso el doctor Perdomo, que ciertamente obligar a la población a inocularse no entraría en colisión con los postulados de la Constitución. Lo propio dice el doctor Cristóbal Rodríguez. Bueno, ¿y en qué se apoyan ellos para justificar esta opinión? Bueno, dicen, como señalaba mi colega Fabiola, quien me precedió inmediatamente en la palabra, dicen que si bien es cierto, el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 42 en su numeral 3, representa un derecho fundamental y por tanto, quienes en este caso aleguen que no están de acuerdo con que se le inocule este fármaco, estarían esgrimiendo un derecho de carácter constitucional, un derecho fundamental. Lo cierto es, a decir de ellos, es que en nuestra Carta Sustantiva no existen derechos absolutos. Todos los derechos están llamados a ser, digamos, perfilados, limitados, cuando la circunstancia así lo acredite. Sin embargo, nosotros queremos destacar que aquí existen dos grandes bloques, dos grandes fracciones poblacionales que son a su vez, tienen a su vez derechos distintos que podrían
Y aquí entraría, ¿verdad?, el tema de la ponderación. Por eso, como señalaba nuestra compañera Fabiola, aquí hay que hacer uso más bien de la teoría de la ponderación. Porque si bien es cierto, de conformidad con el 42, numeral 3, los ciudadanos en el Estado democrático, social y de derecho, que es la República Dominicana, pueden esgrimir que ellos tienen derecho, ¿verdad?, a rechazar esa inoculación. Por otro lado, otra franja poblacional, que es la mayoría, quienes sí han acatado el llamado de las autoridades a inyectarse, a inocularse, ¿verdad? Ellos podrían, entre lo que creo que nos encontramos la mayoría que estamos en esta sala, podríamos decir que nosotros a su vez tenemos derecho a la vida y que ellos siendo un vector, siendo vectores, ¿verdad?, de la propagación de la enfermedad, entonces se estarían atentando contra ese otro derecho de carácter fundamental, que es nuestro derecho a la vida. De manera que, por eso hacemos alusión al tema de la ponderación. En la Constitución Dominicana no existe, digamos, una jerarquización de los derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales están consignados en base de paridad. O sea, el derecho a la vida no es superior al derecho a la dignidad. El derecho a la integridad personal no es superior al derecho a la salud, por ejemplo, o el derecho a la libertad. Cada derecho fundamental está consagrado justamente como eso, como un derecho fundamental igual que todos los demás. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer en casos como este? Y es la opinión, ¿verdad?, decía, de esos dos destacados constitucionalistas, que ante la colisión, ante la contradicción aparente en casos concretos de dos derechos fundamentales, entonces hay que elegir respecto de cuál sería el derecho que acarrea una mayor cobertura de carácter colectivo, puesto que el tema de que una persona de manera individual esgrima un derecho que le beneficia a él en lo personal, jamás podría ser óbice para que el Estado, ¿verdad?, tome las decisiones pertinentes a los fines de beneficiar y sacrificar incluso ese bien de carácter individual por otro superior que sería el bien de interés colectivo. Finalmente, señores, yo quiero hacer alusión a varias jurisprudencias internacionales, ya que en la República Dominicana no hemos tenido oportunidad, nuestro Tribunal Constitucional no ha sido apoderado respecto de la constitucionalidad o no de esta situación, pero sí ya hay esferas, por ejemplo en Europa y en nuestro propio continente, en los que sí ha habido decisiones en las que se decide sobre si se aviene a la Constitución la inoculación obligatoria. Antes de nosotros destacar este tema de la jurisprudencia, queremos señalar que es digamos, útil destacar que no es lo mismo obligatoriedad con que se haga de manera forzosa. O sea, cuando el contexto de la discusión hace alusión a obligatorio, no es que a una persona se le va a tomar por el brazo y se le va a inocular, sino que si no tempera, digamos, a cumplir con este mandato que pueda hacer la ley, entonces podría ser sancionado, ya sea con una multa o ya sea como se hace, por ejemplo, por ejemplo, el Tribunal Superior Supremo de Brasil, Tribunal Federal Supremo de Brasil ha dicho, cuando avala que la inoculación, la vacunación, no riñe con la Constitución, es decir, que ellos sí, digamos, dan luz verde para que se haga de manera obligatoria, dice que ellos se puede equiparar, se puede hacer un símil, esta obligatoriedad con la obligación que tienen los ciudadanos en Brasil de ejercer el voto. Ahora bien, no es que a un ciudadano que no quiera ejercer este derecho a votar, e incluso en esa misma decisión dice, bueno, el 30% de la población brasileña no ejerce el voto. Ahora bien, eso tiene consecuencias. Entonces se le imponen sanciones, se le imponen multas, e incluso las personas que no ejerzan ese voto no pueden presentarse a concursos públicos para optar por una función pública. De manera, señores, que finalmente, en mi opinión, y aquí ya fijo mi parecer, creo que sí, creo que se aviene a la Constitución, creo que se corresponde con la Constitución, o se correspondería con la Constitución una ley que eventualmente se apruebe
para obligar a la población. Ahora, con un matiz, desde mi punto de vista, en términos constitucionales. Esa ley debe ser orgánica. Esa ley debe tener carácter orgánico, porque así lo consagra el artículo 112 de la Constitución Dominicana. Todo lo que regule derechos fundamentales debe ser aprobado mediante una ley orgánica. Lo dice de manera taxativa. Y ello, señores, como un esfuerzo por el legislador, por el constituyente, de obligar a la clase gobernante a venirse a acuerdos, ¿verdad?, más amplios. Es decir, una ley orgánica debe ser aprobada por 2/3 de la matrícula del Congreso. De manera que hay una cobertura mucho más amplia respecto de la modulación de los derechos fundamentales. De manera que con ese matiz entiendo yo que sí sería constitucional, siempre que esa ley tenga carácter orgánico. Muchas gracias. Excelente, señores, la participación de nuestros invitados. Sé que a partir de hoy todos ustedes andarán con su constitución debajo del brazo, porque hoy hemos tenido cátedra y cátedra de la buena con relación pues a los pareceres y opiniones de los panelistas. Agradecida pues porque tanto Cristino, tanto Fabiola, tanto Sandy, el doctor Manacet, el licenciado Zuli han realizado pues una excelente ponencia con relación al tema y han aclarado muchas dudas. Y sé que ustedes, amigos televidentes, los que están conectados pues en las redes, a partir de hoy van a tener una idea más precisa y documentada con relación pues a esta interrogante que sí es legal obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19. Señores, ya nosotros tenemos por último y no menos importante, ¿verdad? Porque dicen, lo dejaron de último, pero no es así. A un licenciado que ha dado mucho por esta universidad, comunicador, que es el licenciado Juan Carlos Bisonó, que está presidiendo nuestra Escuela de Comunicación Social que inicia ahora en agosto, en el cuatrimestre, y les invitamos a todos ustedes pues que promuevan nuestra Escuela de Comunicación Social. Ahora vamos a escuchar pues al licenciado Juan Carlos Bisonó con relación a su parecer a las interrogantes que estamos pues planteando en estos momentos. Bueno, saludos para todos. Agradecer de verdad a la Escuela de Derecho que nos invita a este panel, saludar a los panelistas, gente que han aportado opiniones importantísimas, de verdad que sí, en ese sentido. Bueno, yo te diría que hace un periodista, un grupo de gente del derecho, médicos, gente que... Bueno, el periodista, nosotros recogemos día tras día lo que está pasando. Y durante la pandemia, en el caso nuestro, que hacemos radios en Monumental, que estamos diario en Telecontacto de 7 a 9 de la mañana, hacemos opinión, hacemos comentarios. Y hemos seguido con mucha responsabilidad el tema de el coronavirus. Lamentablemente es una realidad que nos ha tocado vivir no solo a los dominicanos, sino, como han expuesto la mayoría, a todo el mundo. Una realidad que nos golpea de frente y que se busca muchas respuestas. El derecho, bueno, en el derecho todo enarbolamos que hay derechos y uno ve las corrientes. Primero, la corriente que dicen y plantean que no los antivacunas y los provacunas. Bueno, yo me he colocado del lado de los provacunas y he vivido promocionando y argumentando todo. Sin embargo, hay un punto fundamental y es que dentro de todo esto, en las investigaciones diarias y todo, uno de los panelistas citaba a expertos constitucionalistas que yo he estado siguiendo y que además de ello, yo tengo una lista de más de 20 expertos constitucionalistas que plantean la obligatoriedad y citan varios textos de nuestra Constitución, el tema de la ley de salud y todo esto. Pero en la ley, en la misma Constitución, y uno de ellos cita, hay un elemento, el artículo 74,
que plantea principios de reglamentación e interpretación, dice en su capítulo 2, solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de la razonabilidad. Recientemente vimos a un grupo de legisladores, sabemos que en el Congreso Dominicano hay muchos que solo van a hacer lobismo y hacer otras vagabunderías. Sin embargo, ahí hay gente que va con la actitud y la representación, son los menos, pero bueno. Y planteaban desarrollar un reglamento que obligue a la población dominicana, pero como todo ocurre en el Congreso de la República Dominicana, eso se ha quedado precisamente entre las ramas, y ahí está. Pero lo que plantean estos expertos constitucionalistas, yo particularmente, que no soy abogado, lo reflejo y lo voy a citar a algunos de ellos, lo que dicen en sus argumentaciones. Por ejemplo, uno de los panelistas señalaba parte de esas argumentaciones y me gustaría citar, por ejemplo, lo que dice el abogado Nacé Perdomo y lo que dice Cristóbal y lo que dicen otros que yo podría citar con respecto a esto. Pero eso es parte de las discusiones que a diario se dan. Hablaba uno de los panelistas de los, ¿cómo le dicen ustedes en derecho? Cuando los precedentes constitucionales y lo que ocurre. Recientemente, en el mes de julio, la Comisión de los Derechos Humanos Europeos estableció un fallo interesantísimo y que yo particularmente lo he enarbolado, al grado que me llamaron un grupo hasta un juez me llamó para decirme que mis argumentos los respetaba, porque ese fallo establece la obligatoriedad de la vacuna. Y yo voy a citar lo que dice ese fallo que estableció. Dice, por ejemplo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que la vacunación obligatoria es necesaria en una sociedad democrática. En una sentencia pronunciada después de ser solicitada, y ahí vengo con lo que decía una de nuestras panelistas, después de ser solicitada por esos padres de niños que fueron rechazados en guarderías por temas religiosos, no querían vacunarlo, y el Tribunal de los Derechos Humanos estableció la obligatoriedad, y establecen, y me gusta esa parte donde dicen, bueno, estamos en una democracia y todo. Sin embargo, eso ocurrió en la República Checa. El tribunal concluyó que la política sanitaria que obliga a vacunar a los niños contra 9 enfermedades, entre ellas la difteria, el tétano, el sarampión, no viola la Convención Europea de los Derechos Humanos ni el derecho al respeto de la vida privada. También dice que pueden ser vistas como necesarias en una sociedad democrática. El objetivo tiene que ser que cada niño esté protegido contra enfermedades graves, dice el mismo dispositivo, como le dicen en derecho. Y eso, bueno, yo particularmente creo que es algo sumamente interesante, porque hablamos de que nada lo puede impedir. La democracia da derecho, el tema de los derechos humanos, el derecho, pero a veces, y en este caso es mi opinión particular, yo hablo del tema de la colectividad. Cuando nos vemos afectados todos ante una pandemia que mata, y que precisamente está demostrado que mata, y como decía el doctor Manacé, el 95% de los que están muriendo, establecen los números, está muriendo porque no se ha vacunado. Entonces, debe de ser, y es lo que creo, la vacunación obligatoria. Recientemente, esta semana en los Estados Unidos, ya incluso están obligando a quien no tenga su vacuna, no puede ingresar ni a gimnasio a partir del 16, ni a los restaurantes, pero ya eso mismo se está acogiendo en muchísimos países de lo que llamamos desarrollados.
donde el derecho y todas estas argumentaciones ocurren. Pero además, resulta que las gigantes de Google, de Facebook, han establecido que quienes no estén vacunados no van a trabajar en sus empresas, porque ellos no se lo van a permitir. O sea, que el tema de la obligatoriedad es un tema que se va a discutir por mucho tiempo, y estamos seguros de eso, se va a mantener por mucho tiempo, y los constitucionalistas mismos se contradicen. Hay constitucionalistas que establecen todo lo contrario a lo que dice Cristóbal Rodríguez, a lo que dice Nacé Perdomo, a lo que dicen otros constitucionalistas, porque ellos establecen, entonces argumentan otras normas y otros artículos de la Constitución y de la Ley de Salud que dicen que no, que entonces ahí viene el tema de la interpretación. Y en lo que son expertos en jurídico saben que en derecho el tema de la interpretación es un asunto que pues está siempre creando escenarios diferentes en los debates. Sin embargo, reitero, mi particular punto de vista es que es un asunto que nos afecta a todos, y como periodista, como comunicador, entiendo que es necesario vacunarse y la obligatoriedad. Yo, por ejemplo, me puse mis 2 vacunas, y si me tengo que poner la tercera esta que están llamando, me la voy a poner, porque no creo en esos cuentos del chi, todas esas historias que viven. Yo incluso relajo en mis programas y me pongo, agarro algo de hierro y digo, pero no se me quiere pegar el objeto, porque andan unas historias de que se le pega el objeto, de que el tenedor, porque esos son para mí como periodista disparates de gente que quiere pues hacer y llamar la atención, incluso muchísimas noticias falsas que le atribuyen incluso a expertos que no existen en ningún momento. Pero ojalá, y ese es el llamado, que la gente asuma esto como un tema de responsabilidad, porque como han dicho muchos aquí, ciertamente cuando las cosas se obligan no es lo mismo. Es un derecho que cada uno debería hacerlo, ir con toda determinación a cumplir con una responsabilidad que a todos nos compete. Y ese es mi mensaje. Pero no quiero terminar sin invitarles a los que les interesa estudiar comunicación social. A partir de septiembre, la Escuela de Comunicación, que nosotros, gracias a la confianza de las autoridades, estamos dirigiendo, pues estará abriendo sus puertas con una filosofía y una visión, primero, de características muy particulares. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional Evangélica tiene la intención y sobre todo la voluntad de formar personas éticas, personas profesionales que tengan sobre todo un perfil bien acabado, y en el área de la comunicación nosotros pues estamos preparando una escuela que va a estar conectada a la realidad que vive el siglo XXI, la tecnología, todo lo que conlleva el ser un comunicador social del siglo XXI. Muchísimas gracias. Excelente participación de nuestro coordinador de la Escuela de Comunicación Social. Invitarles asimismo a los espectadores a que se motiven y motiven a otros a que se inscriban en nuestra Universidad Nacional Evangélica en esta excelente carrera como es Comunicación Social. La Universidad Nacional Evangélica tiene un objetivo y tiene un norte, y es formar profesionales diferentes y formarlos con una excelente calidad. Asimismo lo está haciendo, como lo es en nuestra Escuela de Derecho, y próximamente, a partir del próximo cuatrimestre, la carrera de Comunicación Social no será la excepción. Gracias, Juan Carlos, por que aunque no es abogado, pero su opinión ha estado muy acorde con las diferentes opiniones que hemos tenido de los diferentes panelistas que han dado su criterio con relación a que si es legal obligar a las personas a inocularse o vacunarse contra el COVID. Ahora entonces vamos a entrar en lo que es la sección de preguntas y respuestas, y por su parte me corresponde a una servidora, le corresponde a una servidora hacer una pregunta a los representantes del Ministerio de Salud. Esta pregunta va para el doctor Manasés Peña. Doctor, ¿considera usted como representante del Ministerio de Salud que la meta que tenía o que se había propuesto el excelentísimo presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, a través de Salud Pública,
de llegar al 70% en nuestro país en vacunación para los ciudadanos. ¿Cree usted que se ha logrado ya esta meta hoy día? Mira, comenzamos con buen pie, pero al parecer el componente miedo que tenían las personas al virus ha desaparecido, y como ha desaparecido el miedo, y esto se debe a que como la pandemia primero comenzó con miedo y las expectativas eran de que iba a morir una gran parte de la población del mundo, y eso no ha sido así, se ha perdido el miedo, entonces se ha perdido también el interés de vacunarse. Hasta tal punto que en estos momentos solamente 2 provincias en el país, el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia, tienen más del 70% de la población vacunada. Las demás provincias están en el 60%, se están acercando, pero con la cantidad de vacunas que tenemos y el operativo y la logística que se ha montado a través del Gabinete de Salud que preside la vicepresidenta de la República junto con el ministro y otro equipo, ya debiéramos tener, si las personas hubiesen estado acudiendo de manera masiva a vacunarse, ya debiéramos tener más del 80% de la población vacunada. Sin embargo, se ha caído, y es por eso que hay que seguir estimulando y hay que seguir concienciando a la población de que es una necesidad que se vacunen a fin de nosotros alcanzar ese porcentaje, porque con ese porcentaje nosotros nos estaríamos acercando a lo que es la inmunidad colectiva, a la inmunidad de rebaño, que es cuando esa gran parte de la población está vacunada, entonces se detiene la circulación comunitaria, la cadena de contagio se detiene, y la única manera es nosotros teniendo ese gran porcentaje de la población vacunada. Gracias, doctor. Entonces, después de haber escuchado cada una de las opiniones de nuestros participantes y panelistas, todos han dado su opinión, aunque han tenido criterios diferentes, pero todos se han encaminado en cuanto a que es necesario la obligatoriedad para las personas. Entonces, en ese sentido, como no podemos, como han dicho algunos de los panelistas, ponerle una camisa de fuerza a los ciudadanos, no solamente de nuestra República Dominicana, sino del mundo. Entonces, esta pregunta es para el licenciado Zuly Batista. ¿Cree usted, licenciado, que sería prudente, en virtud de la Ley General de Vacunas que está actualmente en proceso en el Congreso Nacional, que así como decía el panelista Sandy, que se pudiera poner una multa, se pudiera aplicar una multa, así como se hace en materia de movilidad, una multa a todas aquellas personas que en los lugares públicos o, por ejemplo, que en algún determinado momento tengan que presentar su tarjeta de vacuna y no la presenten? ¿Cree usted prudente que sería insertar en esta Ley General de Vacunas, que sería una forma de obligar a los ciudadanos a que se vacunen? Mira, yo soy de criterio, y felicito los comentarios de los panelistas, soy de criterio, que lo dije en mi participación, que no, para mí no me gusta que sea obligatorio, sino motivar al ciudadano. ¿En qué sentido? El colega aquí mencionó una frase que hay que ver y determinar qué es obligatorio y qué es que te están llevando a la obligación. Entonces, en este caso, para mí yo creo mejor que es incentivar al ciudadano a vacunarse. Ahora, nosotros tenemos el privilegio, igual que el doctor Manasé, del que preside la Cámara del Sector Salud de la Cámara de Diputados, el doctor Francisco Díaz, que es el que preside y estudió la Ley General de Vacunación, y tuvimos la oportunidad de compartir el tema. Él nos manifestó a nosotros que ser obligatorio, el ciudadano, como dije en mi participación, el Estado lo va a hacer muy cuesta arriba, obligar y caerle atrás y sancionar al ciudadano, y mayormente al dominicano. Porque es como dice el colega, o como dijo Fabiola, está bien, vamos a sancionarte, vamos a ponerte una pena pecuniaria, pero ya cumplió con su condena pecuniaria, entonces oblígame a vacunarme. Entonces yo mejor pienso que es incentivar al dominicano a vacunarse.
Vamos a continuar entonces con nuestra compañera y conductora, la licenciada Milagros Marte, con la sección de preguntas y respuestas a los demás panelistas. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces a escuchar una pregunta que le voy a hacer a la licenciada Fabiola Batista, quien es representante de nuestros docentes aquí en la Universidad Nacional Evangélica. Me gustaría saber, de no ser obligatoria la vacuna, que es básicamente la conclusión a la que hemos llegado en este panel, ¿cuáles otros mecanismos pudieran darse para que las personas accedan a inocularse? La Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática en llamar a los estados a que informen a la población y a que de esta manera les empoderen para que puedan identificarse con la situación. Entonces, se trataría de hacer conciencia, de educar a la población y evidentemente de hacer que ellos sean empáticos con la situación que nos afecta a todos de manera general. Entonces, no podemos ser ligeros al momento de pretender que vamos a establecer una medida que va por demás a limitar el ejercicio de derechos fundamentales de la población, sobre todo porque no están dados los presupuestos objetivos para la misma. O sea, estamos a un nivel en el que, tal y como decía el doctor, todo el mundo se estaba vacunando, hubo un descuido. ¿Y cuál es el tema? Vamos a retomar, vamos a motivar nueva vez a la población, porque por la fuerza probablemente no vayamos a conseguir absolutamente nada desde el punto de vista de la eficacia de la medida que se pueda tomar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, fíjense, es enfática en decir eso. Informen, busquen medidas, mecanismos preventivos. La mejor forma de nosotros frenar el virus es asumiendo las medidas de manera individual. Entonces, cuando de manera individual nosotros tomamos las medidas de higiene y hacemos el nivel de conciencia, es evidente que la colectividad se beneficia. Entonces, obviamente es un tema de educación y de concientización. El Estado ha trabajado en lo mismo y nosotros como ciudadanos, obviamente, tenemos el compromiso y el deber de motivar a otros. Yo me vacuné, yo soy pro vacuna, pero evidentemente tengo que respetar el interés del otro y exigir que cuando menos tenga un mínimo de higiene, porque obviamente el contagio con higiene se frena. Muy de acuerdo con la licenciada Fabiola Batista. Debemos concientizar a la ciudadanía a vacunarse. Recuerden que tenemos que protegernos. Yo me vacuno, protejo a Milagro, protejo a Ana, protejo a mi familia. La Escuela de Derecho de esta universidad se siente tan orgullosa en este Juris Café con los panelistas que tenemos acá, ya que han dado luz, han ilustrado pues a la ciudadanía en general. Para finalizar, queremos escuchar las exhortaciones de doctor Manasés Peña a toda la ciudadanía, a todos ustedes que nos están escuchando, a los estudiantes, a los padres, a la madre de familia, a todo público en general. Doctor Manasés, ¿cuáles son sus orientaciones finales en este foro jurídico Juris Café para toda la ciudadanía? Bien, el virus ha cambiado nuestra forma de vida, ha cambiado nuestros planes. El virus ha venido a violentar quizás hasta nuestro derecho. La única manera que tenemos de combatir el virus es vacunándonos. Y mientras toda la población se vacuna, entonces cuidarnos, seguir usando nuestra mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento y sobre todo cuando hay actividades festivas, que es donde más se contagia el virus porque en ese momento no hay cuidado, no hay ningún tipo de restricción. Entonces, si usted va a estar y va a andar en esas actividades, debe de cuidarse porque hay personas que están en su casa que usted debe proteger y que se están cuidando y es irresponsable de su parte que usted entonces le lleve la enfermedad. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Mientras esto ocurre, vamos a vacunarnos, vamos a cuidarnos. Y esto debemos hacerlo por el bien de la nación, por el bien de su familia y por el bien de la comunidad.
Así es, vamos todos a cuidarnos. Les damos las gracias pues al doctor Manasseh, representación del Hospital José María Cabral Ibán en su calidad de director. También al licenciado Zuli Batista, que es el consultor jurídico de dicho hospital. A nuestros docentes, el licenciado Cristino Peña, a Sandy Peralta, Fabiola Batista, al licenciado Juan Carlos Bisonó, representando pues la Escuela de Comunicación de esta universidad. La Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Evangélica se siente orgullosa de pertenecer a esta gran familia y les invitamos a estudiar Derecho. Ven, estudia Derecho en nuestra UNED y será un abogado diferente, con valores, un abogado con ética, un abogado formado en los valores cristianos. Les damos las gracias por participar con nosotros en este Juris Café, especialmente a Milagros Marte, conductora de esta actividad, a Ana Josefina Rosario, pues principalmente a los chicos máster, a Anti y a Isaura, que sin ellos pues esta actividad pues no se realiza. Y todas las gracias pues y bendiciones a nuestro Padre Celestial, ya que sin él pues no podemos hacer absolutamente nada. Muchísimas gracias y les esperamos en nuestro próximo Juris Café.